Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Vamos a seguir abordando el tema de las reacciones que ha provocado la decisión del presidente de la República de ponerle fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a enlazarnos ya con Karen Juárez, quien tiene detalles al respecto y esa postura que tú mencionabas, Alan. Karen, adelante. Gracias por el cambio en el estudio. Nosotros nos encontramos en el Congreso de la República, en donde ya se han generado algunas reacciones en relación a lo que da a conocer el presidente de la República, Jimmy Morales, el día de ayer, tras ponerle fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y una de estas reacciones es por parte del diputado Fernando Linares Beltranena, quien nos va a ampliar un poco más su punto de vista en relación a lo que da a conocer el presidente el día de ayer, donde se le pone fin a este mandato. Diputado, ¿qué nos puede comentar? Es su atribución constitucional dirigir la política internacional y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas permite que una de las partes del convenio bilateral pueda poner fin cuando hay grave violación y luego, de acuerdo con el artículo 60 y 70, no tiene que otorgarles todos los privilegios que tienen de inmunidad diplomática. Creemos que es una terminación bilateral porque se informó y notificó al secretario Guterres desde el año pasado, no, es más, desde el año antepasado, de los problemas que había, nunca contestó, por lo tanto él se puso en una situación de rebeldía jurídica y entonces no le queda más remedio que el Estado guatemalteco pone fin al tratado. Y esto creemos que ya es importante toda vez que se ha abusado del mandato. ¿Y por qué? No es solo problema de los comisionados, sino que cualquier institución que da poder y poder absoluto va a incitar abuso absoluto de ese poder. Como no hay apelación, como tienen inmunidad, luego tienen impunidad. Y el mandato nació muerto por otorgar demasiado poder a las autoridades y corromperlas, porque cuando tienen tanto poder abusan de él. Es decir, pues ya mencionó usted que fue una decisión bilateral debido a que la ONU no, o el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, pues no diera una pronta respuesta a las solicitudes de Guatemala. Entonces, ¿esto se convierte en una decisión bilateral? Se convierte en una decisión bilateral porque comenzó en forma bilateral y él simplemente no contestaba, por lo tanto se puso en una situación rebelde, pero el Estado de Guatemala tuvo que actuar con base en la negación de Naciones Unidas de modificar el mandato. Pero es una situación bilateral porque así comenzó y así continuó. Ahora bien, diputado, ya se han presentado algunos amparos ante la Corte de Constitucionalidad y también se ha dicho anteriormente que en estos casos la Corte ha resuelto de forma rápida, pronta. ¿Qué pasa si la Corte pues ya resuelve en cuanto a esta situación e intenta dejar sin efecto la decisión del presidente? Si la Corte de Constitucionalidad toma una decisión y pretende injerencia en la política constitucional del jefe de Estado, que es el presidente Morales, en dirigir la política internacional, está cometiendo prevaricato, está cometiendo abuso de autoridad, que son delitos. Y si sus amparos se mantienen vigentes, como casi siempre es una orden que se mantiene, quiere decir que es un delito continuado. Al ser continuado es flagrante. Al ser flagrante, en cualquier momento la policía puede ingresar a la Corte de Constitucionalidad y capturar a los magistrados como si se tratara del asalto de un banco. Al capturarlos, los consignan a tribunales para que el juez de turno decida si los liga a proceso o los mantiene en carceleta. O sea que yo le pido a los magistrados suplentes que tengan bien planchadas sus togas para sustituir
como suplentes a los magistrados titulares que pretendan prevaricar y seguir tratando de dirigir el Estado de Guatemala. Entonces, creemos que no habrá problema, porque si los amparos incitan y provocan a los magistrados al actuar ilegalmente, tendrán que sufrir las consecuencias de la ley. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, ya escucharon ustedes las palabras del diputado Fernando Linares Beltranena en torno a la situación que se da a conocer, como les repito nuevamente, donde el presidente de la República anuncia el término del mandato de la CICIG en Guatemala, esto por varios casos presentados en la Organización de las Naciones Unidas y, como ya lo decía el diputado, también al no obtenerse respuesta por parte del secretario general de la ONU. Con esta información retorno al estudio.